Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que nos bendiga a todos. Con todo el regocijo en nuestro corazón, nos reunimos aquí para aprender la palabra y para disfrutar de este libro de profecía, como es el libro del Apocalipsis. Que es, hemos dicho, un libro que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, aunque implica que trate muchas cosas asociadas. En realidad así podemos entender esta cuestión, y es un libro para disfrutarlo, de tal manera que esperamos que usted junto con nosotros podamos percibirlo alegremente, porque es un libro extraordinario. Y la vez anterior que estuvimos reflexionando o platicando con ustedes sobre este libro, yo había llegado precisamente a la iglesia de los romanos, una iglesia particularmente compuesta de gentiles, pero que a raíz de que esa mayoría, podemos decir, de creyentes gentiles no dejaban de menospreciar al mundo judío, que además tenía la historia de no haber creído en Jesús, en Cristo, hasta el día de hoy. Pero es un pueblo que habrá de creer. Y les voy a decir por qué. Sí. Porque según la idea de la Escritura y el Evangelio, Dios establece, por así decirlo, que el Evangelio sea un asunto de familias. ¿De familia? Así es. ¿En qué sentido? Bueno, esto nos llevó precisamente a pensar en la familia del Señor Jesús, los de allá de Nazaret, los de allá de Galilea. De tal manera que el capítulo 7 del Evangelio de Juan le marca muy bien que sus parientes no creían en él. Entonces el Señor Jesús tuvo un ministerio en un tiempo cuando todos sus parientes no creían en él. Sin embargo, bajo este principio que he comentado, de que Dios ha establecido que el Evangelio sea un asunto de familia, pues precisamente todo el ministerio del Señor Jesús, por lo que se ve, no creyeron en él, o no fueron muy abiertos en su fe. Posiblemente llegaran a tener alguna convicción, pero se guarda silencio sobre eso. Y se llegó a decir, pero ¿cómo va a ser el Mesías si aquí están sus hermanos, aquí está su madre? Y la cuestión sería, y ellos no han dicho jamás nada. Entonces esto nos llevó a ver ese tiempo de la incredulidad de los familiares del Señor Jesús, incredulidad sobre la persona del Señor, quién era Él. Sin embargo, bajo esta idea o principio, yo voy a llamarle así, bajo este principio de que el Evangelio tiene que ser anunciado y creído por familias, de tal manera que ciertamente los familiares del Señor Jesús, el tiempo de su ministerio, no creyeron en él. Sin embargo, cuando el Señor Jesús es llevado a su Padre,
Y viene el avivamiento en la iglesia. El día de Pentecostés estaban toda la parentela con él. Qué enseñanza tan hermosa. Es decir, Dios quiere, aunque los familiares sean incrédulos, hay un principio en el que podemos apelar, que Dios ha decidido que los nuestros también crean. Así que, creyentes incrédulos, el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en su ministerio, creyentes en Cristo, cuando el Señor Jesús fue ascendido y vino de aquel avivamiento del día de Pentecostés. Su madre, su parentela, allí estaban. Que esto sirva de una petición a Dios. Que le pueda levantar usted su mano y decirle: te presento mi mano, mi petición. Este caso es el caso mío. Este es el caso nuestro. Te ruego que mi gente, mis parientes, sean creyentes. Envía, Señor, el Espíritu Santo y que estas cosas sucedan. Y esto nos llevó precisamente a citar dos pasajes de la Escritura que parecían no tener razón o ser un asunto ajeno a nada que ver con lo que acabo de comentar. Y fueron precisamente dos pasajes. Uno de ellos en la carta a los Romanos y el segundo en el Evangelio de Lucas. Dos declaraciones vigorosas. Y digo vigorosas porque esta iglesia que había en Roma realmente estaba envuelta en una interpretación equivocada sobre estas cuestiones de la fe. Y lo voy a leer el pasaje en Romanos 11, versículo 25, donde Pablo les dice a los hermanos de Jerusalén: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nadie iba a pensar que estaban envueltos en un misterio, en algo que no podían explicar. Para que no seáis arrogantes de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Voy a leerlo de nuevo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Describe muy bien la actitud que tenían los hermanos gentiles, del por qué Israel no creía, y que además era duro de manera endurecida. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué cosa era esto que estaba diciendo Pablo? Por supuesto, Pablo estaba explicando ese misterio, desglosando para la iglesia de Roma qué había detrás de todo esto, de la incredulidad, pero una incredulidad arraigada, exagerada. Estos, dirían, son incrédulos
eternos. Sin embargo, Pablo dice, no, el endurecimiento de este pueblo en parte ha acontecido en Israel cierto tiempo. Y le preguntaríamos a Pablo, ¿cuánto tiempo? Y nos da hace una declaración que conviene que la tengamos muy, muy presente. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué interesante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere Pablo con esa declaración? Es decir, la plenitud de los gentiles era que el Evangelio de la gracia estaba siendo predicado a los gentiles. Porque hubo un tiempo cuando el mismo Señor Jesús no autorizó que se evangelizara a los gentiles. Les dijo, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan con las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera categórica. Les estaba impidiendo que fueran a hablar del Evangelio del Reino al pueblo de Israel. De tal manera que hay una declaración que dice plenitud de los gentiles. ¿Y qué cosa es la plenitud de los gentiles? Precisamente que cuando el Señor Jesús fue traído a su Padre, los gentiles empezaron a ser evangelizados porque el Señor Jesús autorizó, diciéndoles primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Era una autorización categórica, contundente, que abría la puerta para que los hermanos de Jerusalén fueran a predicarle a los gentiles. Hasta allí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero dentro de eso, ¿a qué se le llama plenitud de los gentiles? Lo siguiente. Porque el mundo gentil no había sido evangelizado. El Señor no había autorizado que se evangelizara a los gentiles. Pero cuando Él va a su Padre, les instruye diciéndoles que Jerusalén primero, luego Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Eso abarcaba todo el mundo gentil, absolutamente. Por primera vez, el Señor da esa autorización que es llamada la plenitud de los gentiles. Otra vez, ¿a qué se le llama la plenitud de los gentiles? A todo ese tiempo en que el Evangelio de la gracia ha sido autorizado a la iglesia cristiana para que vayan con los gentiles y les den el Evangelio de la gracia. Observen lo que dije. No estoy diciendo el Evangelio del reino, estoy diciendo el Evangelio de la gracia. De tal manera que el tiempo de los gentiles, de la plenitud de los gentiles, está marcada de la siguiente manera. El mundo gentil empezó a ser evangelizado y se llenó de fe cristiana en la tierra. De tal manera que el Evangelio llegó a un tope.
llenando al mundo gentil del Evangelio de Jesucristo. A ese llegar a tope, llegar al máximo. Pablo lo llama la plenitud de los gentiles. Interesantísimo. Entonces se está diciendo, no se confundan. Ciertamente que el endurecimiento de Israel en parte ha sucedido porque Dios así lo autorizó. Pero hasta que llegue la plenitud de los gentiles, cuando el Evangelio de la gracia haya llegado a tope con el mundo gentil, entonces algo pasa con Israel que se convierte en una nación que le cree al Señor. Porque Pablo había hablado de incredulidad. ¿Incredulidad de quién? De una nación. Es decir, de Israel. Pero al llegar al tope, sucede lo siguiente. Los gentiles han sido evangelizados en ese tope de la gracia, que Pablo le llama plenitud del tiempo de los gentiles. Plenitud del tiempo de los gentiles. Y cuando eso sucede, yo voy a aclararlo ahorita, algo ha sucedido con la nación de Israel. Algo ha sucedido de tal manera que ahora empiezan a creerle al Señor Jesús. Empiezan a creer este evangelio. De tal manera que empezó a haber muchas iglesias llenas de creyentes hijos de Israel. ¿Qué está pasando ahí? La incredulidad del pueblo de Israel está siendo quitada. La pregunta que usted me haría y que todavía no entramos en ella sería, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué Israel ahora empieza a creer lo que no creía? Bueno, si nos apoyamos nosotros en las profecías de Joel, resulta que se promete un derramamiento del Espíritu Santo a Israel, porque la profecía fue dada a Israel, no a la iglesia. La iglesia ya estaba con Cristo. La iglesia había sido levantada. El Espíritu Santo, observa el detalle, el Espíritu Santo había levantado a la iglesia para entregársela al Señor Jesús, su Redentor, en el reino de su Padre. Y cuando se da esa operación, avivamiento del Espíritu Santo sobre la nación, empiezan a crear una razón de creerle al Señor. Empiezan a ser convencidos. Y convencidos que llegarán a ser convencidos nacionalmente. ¿Por qué nacionalmente? Pues porque dijo Pablo, y entonces todo Israel será salvo. Entonces hay un creer nacional, como hubo una incredulidad nacional. Muy bien. A ver si podemos entender esto. El Espíritu Santo ahora desciende, no sobre la iglesia. La iglesia está con el Señor. Desciende a ese pueblo incrédulo, que es lo que tiene hasta más lógica. Todo el tiempo en que creyeron los judíos
en el tiempo de Cristo. Los judíos no creían. Ahora resulta que el Espíritu Santo ha caído sobre la nación. Y yo le pregunto a usted, ¿y para qué? ¿Acaso Israel necesitaba un tiempo de avivamiento nacional? Sí, sí lo necesitaba. ¿En carácter de qué? En carácter de nación incrédula. ¿Y por qué se tenía que hacer así? Por una razón muy sencilla. Porque hasta allí Israel era un incrédulo. De tal manera que el Señor Jesús, el Mesías de ellos, su Mesías, Cristo Jesús, estaba próximo a venir a su pueblo, que era lo que ellos habían esperado tantos tiempos de ver definitivamente. ¿Y qué cosa más es preciosa? Que ese pueblo incrédulo, mientras Cristo estuvo con ellos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, textualmente así lo dice. Pero qué interesante que ahora que el Mesías viene y que ellos eran todavía incrédulos, porque Pablo lo establece en Romanos 11:25. Entonces, dijo, Israel será salvo. Quiere decir que todavía, mientras escribo, las cosas no han cambiado. De tal manera, que esa nación entera tendría que recibir a su Mesías. No iban a hacer lo que le hicieron a aquel que llegó en el asnito. Pensarían que era un usurpador, mentiroso. Pero ahora resulta que hay un movimiento del Espíritu Santo que es un avivamiento nacional, no un avivamiento de unos cuantos. Entonces todo Israel será salvo. Entonces esto dice que era un avivamiento nacional. A mí me parece muy interesante esto. No sé a ustedes, mis hermanos, pero a mí me alegra esto. El Señor nunca deja pendiente nada. Ahora bien, yo digo, lo voy a decir esto, el Señor Jesús, su Mesías, está para venir. Yo diría, cosa de tiempo, de poquito tiempo. El Espíritu Santo está trabajando nacionalmente a Israel, nacionalmente, a grado tal que llega un momento cuando la nación empieza a tener convicciones acerca del Mesías, acerca de Cristo Jesús. Ahora, ¿a dónde quiero llevar esto? A lo siguiente, a ver qué le parece. El Mesías viene. Y yo le voy a decir lo siguiente. Por allá por Mateo 24, más o menos por los versículos 29 o 30 de ese capítulo. La profecía de allí de Mateo dice que ha habido señales en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, que habrá manifestaciones. Y entonces dice, entonces después de estos días, ¿qué está diciendo de manera breve? No voy a entrar de lleno, más al rato. ¿Qué está diciendo? Miren, esas manifestaciones son señal de que el Mesías ya viene con su pueblo, no por la iglesia.
viene con su pueblo. No va a hacer arrebatamiento de Israel y llevárselo como a la iglesia, pero viene a su pueblo incrédulo, radical, increíblemente incrédulo. Pero me parece a mí, y creo que es correcto pensarlo así, que el profeta está dando, para empezar, las señales que habrán de haber, las señales de que la segunda venida de Cristo está a la puerta. Señales de que su Mesías ya viene. No que vino por la iglesia, no que vendrá a recoger a... No. Y después de estos días, dice Mateo 24, ¿cuáles días? De las manifestaciones del sol, la luna, las estrellas y todo eso. Y después de la manifestación de estos días, los cielos se abren y se verá, y el mundo entero verá al Hijo del Hombre. Y eso de Hijo del Hombre es un título que se le da a Cristo Jesús. Hijo del Hombre. Sí, porque nació como cualquier hijo de hombre. Incluso a la cruz del Calvario fue como Hijo del Hombre. No fue en carácter de una capacidad divina. Alguien me dijo, pero él era Dios. ¿Por qué no? No podía ir a la cruz en carácter de divinidad, porque Dios no muere. Y el que estaba allí en la cruz del Calvario necesitaba morir. Y morir por los pecados del mundo. Qué interesante detalle. A mí me parece. Entonces, ¿cuál es el problema para entender que Joel envía sus profecías a Israel para arrancar del alma incrédula de Israel la dureza de su corazón? Y yo lo ilustro de esta manera, mi manera muy mía. De repente los cielos se abren y el mundo entero ve al Hijo del Hombre, ve al Señor Jesús, que viene en un brioso corcel y que dice en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que no hay nadie en absoluto, nadie, que vaya a decir, no era el Señor Jesús, era otro. No hay manera de equivocar la interpretación de Joel. De tal manera que Zacarías 14 dice que la nación entera habrá de ir a recibirlo, cumpliendo la profecía que el Señor Jesús les dio a los discípulos. O mejor dicho, la profecía que un ángel le dio a los discípulos. Cuando el Señor Jesús estaba siendo levantado a su Padre, los discípulos no quitaban sus ojos donde iba ascendiendo. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿A Jesús? Pues este mismo Jesús que ha sido levantado de vosotros al cielo, vendrá en la misma forma como le habéis visto ir. Es decir, de aquí, del Monte de las Olivas, ustedes lo han visto que fue levantado. Pues al Monte de las Olivas volverá también. No sé qué les parezca, pero a mí se me hace maravilloso.
venir al mismo lugar donde se había ido. Y entonces esto nos lleva a esta cuestión del Israel ya no incrédulo, del Israel que ahora sí creería. Y la nación entera va a recibirlo. Y a mí me parece muy propio pensar que lo recibe con los brazos abiertos. Pero al recibirlo con los brazos abiertos, ven las heridas que tiene en sus manos. Y le dirán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Digo, no hay lugar para malinterpretar eso. El Señor fue levantado llevándose las mismas heridas. Alabado sea Dios. De tal manera que la nación entera, o una cantidad por supuesto enorme del pueblo de Israel, ve esas heridas y le pregunta, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Él va a decir, es querido fui en casa de mis amigos. Capítulo 13 de Zacarías. De tal manera que cuando él hace esa declaración, capítulo 12, la profecía o el Espíritu Santo viene sobre la nación. Y entonces mirarán que fue al que traspasaron. Y la nación entera se entregará al Señor y le creerá. Que yo lo he ilustrado a mi manera, porque siempre he dicho, la profecía cuando se cumple siempre es una sorpresa. ¿Había sorpresa aquí? Claro que había sorpresa. ¿Cómo cuál? Bueno, el Mesías que viene ahora, el que es su Mesías, y aquel a quien la nación dijo, este sí es el Mesías. Dirían, este sí es. No como aquel que llegó en un asnito. Pues resulta que la gran sorpresa era que ese que viene en gloria, ese que viene en un brioso corcel, ese que viene con la leyenda Rey de Reyes y Señor de Señores, es el mismo que llegó con ellos en el asnito. Y voy a hacer una aclaración. Alguien me dijo, bueno, si él era el Mesías, el que llegó en el asnito, pues ¿por qué no establece el reino? Yo le dije, por una razón también muy sencilla, hermano. Dios tiene los tiempos establecidos cuando cada cosa tiene que hacerse. Y Cristo no restaura el reino de David ese día, ese domingo que le digamos de gran gloria. No lo restauró porque el Señor no había venido a restaurar al reino de David. Déjeme hacerlo de otra manera. Me dijeron, y me pareció una objeción muy buena, pero si él era el Mesías, y él sabía que era el Mesías, y fuera de Jerusalén hubo un recibimiento extraordinario. Con ellos podía haber restaurado el reino de David, ciertamente, pero por una razón muy sencilla no lo hizo, porque esta vez que había venido, no había venido a eso.
¿A qué había venido? Había venido a cumplirle la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. De tal manera que ese que vino en el asnito no vino a restaurar el reino de David. Él vino a cumplirle la promesa a Abraham y a eso se concretó. Consecuentemente, no se comente y se diga, pero él pudo hacer eso, él pudo restaurar el reino, él pudo todo lo que usted quiera. Pero los tiempos no se habían llegado. Y en cambio esto que estamos leyendo aquí es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es el momento oportuno establecido por Dios. El mundo gentil ha recibido el evangelio de la gracia. Sí, está a tope. Muy bien. Llegó el tiempo entonces para que Israel crea. Y ahí está la profecía de Joel, perdón. Ahí está la profecía de Joel diciendo, el sol, la luna, las estrellas habrán de suceder. Sí, en capítulo 2, para que usted lo pueda leer, desde luego. Y todo lo que usted encuentra en Mateo 24 de las señales que iba a haber en el momento en que el Señor iba a venir, son las mismas cosas que dice Joel. Porque la profecía fue escrita a los judíos, a los hijos de Israel, no a los gentiles. Y entonces, por eso la pregunta de los discípulos cuando Jesús habló del derramamiento del Espíritu Santo a la nación, porque estoy diciendo, esto hay que entenderlo como un asunto nacional. No el derramamiento del Espíritu Santo sobre unos cuantos. Fue el derramamiento del Espíritu Santo a la nación entera, cumpliendo lo que Pablo ha dicho en Romanos 11:25, y entonces todo Israel será salvo. Y cuando dice todo Israel, pues nos está hablando de un avivamiento nacional. ¿Y para qué puede ser útil ese derramamiento nacional? Bueno, imagínense la pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo. Cuando les habló del derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación, ellos pensaron, van a restaurar el reino. Y se lo dijeron, entonces restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No le dijeron, vas a establecerlo. Porque hemos dicho, se establece lo que no existe. Pero el reino de David existe. Dentro de esa promesa y lo que existe en el mundo, ese reino existe. No ha desaparecido. Elementos diversos prueban que ese reino de David todavía está presente. Y se lo dijeron. Entonces, ¿vas a restaurar? Qué bonita palabra, ¿eh? Restaurar. No le dijeron vas a establecer. Dijeron vas a restaurar. Era decir, ¿sabemos? Sabemos que cuando venga ese avivamiento, a poco tiempo se restaura el reino de Israel. Pero le hicieron una pregunta que tenía más contenido, mucho más contenido. ¿Cómo cuál? Le dijeron, entonces, ¿restaurarás el reino de Israel? Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho.
porque están reconociendo que ellos creen y entienden que quien tiene a su cargo de restaurar el reino es Cristo Jesús el Mesías. ¿Restaurarás el tiempo, el trono de Israel? ¿Se lo vas a restaurar? No dijeron, vas a enviar a otro, vendrá otro. No, lo señalaron a Él, al Señor Jesús. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Para mí, esa fue una declaración de fe de gran peso. ¿Restaurarás? ¿Lo vas a hacer? Porque nosotros sabemos que eres tú el que lo va a hacer. Muy congruente con la profecía de Daniel, estando la estatua en ese sueño de Nabucodonosor, una piedra no cortada con mano, una piedra que es Cristo. No sé quién pueda discutir eso. Esa piedra que es Cristo golpeó la estatua y la hizo polvo. A mí me parece extraordinario esa visión. ¿En qué sentido? Por lo pronto entiendo que no se va a tratar de una batalla de mucho tiempo, sino una pedrada dada por esa piedra no cortada con mano causó que todos los imperios del mundo se vinieran abajo. Entonces, por eso digo, para mí no era lo mismo que hubiera llegado con 20 cargando piedras a que llegara este que era cortado no con mano, él solo. Hasta eso, la profecía tiene cuidado de los detalles. Entonces, Pablo escribe y dice, cuando haya llegado al tope, cuando se alcance lo que se llama plenitud de los gentiles, cuando se alcance la plenitud predicadora del Evangelio de la gracia al mundo gentil, porque ese es el asunto. ¿Predicar qué? No, bueno, predicar el Evangelio de la gracia. Tenemos el Evangelio del reino, tenemos el Evangelio de la gracia. ¿Predicar qué? El Evangelio de la gracia. Dijimos lo siguiente: no les había permitido llevar el Evangelio de la gracia a los gentiles ni a los samaritanos. Les dijo solamente vayan. ¿Con quiénes? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era un tiempo cuando los que debían ser ministrados eran los judíos. ¿Con qué? Con el Evangelio del reino. Cuando el Señor Jesús les dice que entonces vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y que predicaran qué? Pues lo que predicaba él, lo que predicaba Juan el Bautista, lo que predicaban los apóstoles. ¿Qué predicaban ellos? ¿El Evangelio de la gracia? Me parece que no. Nicodemo ni siquiera entendió eso. Y era un maestro de Israel. Era un maestro de Israel. No entendió lo que era el Evangelio de la gracia. No entendió lo que era ese nuevo nacimiento ejecutado por el Espíritu. Porque no estaba enseñado en el Evangelio de la gracia. A ver, nuevamente.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que los discípulos anduvieron predicando el evangelio del reino. ¿Cuál reino? No, el reino de David, el reino de Israel. Porque mire, aquí hay cosas que llegan a confundir a la gente. El Señor Jesús reprende duramente a los escribas y fariseos. Fariseos hipócritas, generación de víboras, igual que Juan. Ustedes, a los que estaban entrando, no los dejaron entrar. Y ustedes tampoco pudieron entrar. ¿Entrar dónde, Señor?, le diría yo. Él me diría, ¿en el reino? ¿Cuál reino? Pues el único que se va a instalar, a restablecer. El reino de David, el reino de Israel. Señor, pero esto ni siquiera, eso todavía no está presente. Escúcheme lo que le digo. Y él diría, sí, pero toda esa gente ha creído. Y entonces, por causa de que creen ahorita, que han creído que el reino se va a establecer, cuando el reino se restaure, ellos van a entrar, aunque hayan muerto después de 2000 años. Es que el evangelio, es que la fe no reduce los tiempos. Qué interesante. Y eso me lo habían preguntado en alguna ocasión, alguna eminencia. Me dijo eso, me preguntó. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, entonces sería lo mismo que pensar que todos los que creyeron en el mensaje de Cristo en ese tiempo, como hace 2000 años, y se murieron, se restaura el reino y ellos ya no entran. No. Todos los que aceptaron a Cristo en ese momento, en ese tiempo, todos van a entrar. Porque la fe no cancela nada. Yo espero que lo que estoy diciendo se pueda hacer entendido. Así que escribas y fariseos hipócritas, ustedes no entrarán. De tal manera que cuando ese reino se restaure y las gentes empiecen a entrar a ese reino, ellos les dirán, ustedes no pueden entrar, porque no creyeron hace 2000 años. La fe no mide tiempos. La fe avanza. Yo no sé si esto que acabo de decir se entendió, pero se me hace hermosísimo. Porque yo llegaba a decir, bueno, pero el Señor Jesús les está regañando a los escribas y fariseos, pero esto todavía no se establece, el reino no se ha restaurado. Entonces, ¿a qué cosa se les va a poder reclamar a estos? Hasta que entendí. ¿Quién te ha dicho que la fe cancela las cosas? Yo sé que esto que le estoy diciendo a usted le está llegando a su corazón. De tal manera que lleno de emoción, yo un día dije, los judíos de ese tiempo, los hijos de Israel de ese tiempo, porque serán llamados Israel. No habrá con qué judíos e israelitas. Hijos de Israel. Nada más. Está escrito en la profecía. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Se cumple la profecía?
donde el Señor viene despuesito de todas esas señales que ha habido en los cielos. De tal manera que Mateo y Joel van de la mano. Yo no sé si usted crea eso, pero a mí se me hace de lo más razonable. Entonces ahí tenemos el Evangelio de la gracia, llegando a tope. ¿Con quiénes? Con los gentiles. ¿Qué hizo ese Evangelio? Llenó el mundo gentil del Evangelio de la gracia. Pues no dice Pablo que tope de los gentiles, la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es plenitud? Llegar en tiempo justo plenamente, pleno. ¿En qué forma? El tiempo se llegó cuando los gentiles están plenamente ministrados. Plenamente ministrados. Por lo tanto, Joel ha hablado del avivamiento sobre la nación. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo cae sobre la nación, sobre los hijos de Israel. Y dice Pablo, y entonces todo Israel será salvo. Todo. Pues a menos que todos le creyeran. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hubo un arrepentimiento y un acto de fe nacional. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo establece y dice, y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel. Quiere decir que fue todo Israel evangelizado. Pero voy a lo siguiente. Esa es una de las frases. Pero hay dos. Y la otra está en Lucas. Se las voy a leer. 21-24. Lucas 21-24. El Señor Jesús está profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén, del templo, de aquella tragedia terrible. Y les dice, por no haberlo aceptado, es cuando le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por causa de eso. Y luego les da la profecía. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A ver, esta declaración no es la misma, ¿eh? La anterior dijo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces Israel será salvo. Esta otra dice, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Yo no sé si usted que me está oyendo captó ese detalle. Pablo está hablando de la salvación de Israel. De un Israel hasta allí incrédulo.
imposible. Muy bien. Y Pablo dice, ahora sí observen, se está predicando desde que el Señor Jesús ordenó. Hemos estado predicando el Evangelio de la gracia. Y hemos llegado a tope al mundo entero. Y a este tope, hermanos, diría Pablo, se le llama plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles, ¿por qué? Porque el Evangelio ha saturado a plenitud el mundo gentil. Con el Evangelio de la gracia. Por eso dije, ponga cuidado. No está hablando Pablo del Evangelio del reino. Está hablando del Evangelio de la gracia. Eso es muy importante. Porque hicimos una aclaración. Señor, vamos a predicar. El Señor Jesús dijo, ¿qué andaban predicando los discípulos? Y Cristo mismo, ¿qué predicaba? El Evangelio del reino, que era proclamar la promesa a David, que el reino sería establecido y que un hijo suyo reinaría para siempre. Es toda una doctrina. Nada de hablar del nuevo nacimiento, nada de hablar de la regeneración. No, nada de eso. Entonces, ¿qué predicamos? Dijo Jesús el Evangelio del reino. Vayan con ellos y díganle lo que va a pasar y qué significa ese reino de David. ¿Cuántas cosas podían haberles enseñado el Señor Jesús, los discípulos y Juan el Bautista a la gente? Mucho. Lástima que a Juan no le creyeron. Y dijo Jesús, si le hubieran creído a Juan, me hubieran creído a mí. Quiere decir que Jesús predicaba lo mismo que Juan y Juan lo mismo que los apóstoles. Y dijimos, estamos al pendiente porque el Mesías ya viene. Y este pueblo sigue siendo terriblemente incrédulo. Y así no puede ser salvo. Con esa incredulidad. Pero resulta que el Espíritu Santo viene sobre la nación y causa un avivamiento. Sin duda abre el entendimiento. ¿Y cuántas cosas podían haber sucedido en ese momento? A grado tal que la nación empezó a sentir que era razonable creer a aquel que le decían el Mesías de Nazaret. ¿Y qué era necesario que sucediera? No, era necesario que la nación entera fuera creyente para salvar a la nación entera. Nación entera creyente. Nación que no le cree, nación que no es salva. Y el Espíritu Santo vino sobre la nación y causó en ellos la fe necesaria, la fe apropiada para recibir a su Mesías.
entonces el Espíritu Santo dejó a la iglesia, se la entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús es llevado, Jesús dijo que Él se encargaría de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora que le entrego de nuevo a Jesús, al Señor Jesús. Termina su tarea y ahora regresa. No a la iglesia. No a la iglesia. Regresa, pero regresa a Israel. El incrédulo de Israel, que necesita creer porque su Mesías ya viene. El Espíritu Santo cae sobre la nación entera y empieza a nacer en ellos la fe, de tal manera que cuando se da el suceso de Armagedón, donde están por ser aniquilados, sin embargo, ven a su Mesías, dijembrioso corcel, nombrado Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo. Y entonces esa nación le creyó. Y yo quiero decirlo así, de esa manera. Momento en que el Señor Jesús, los cielos se estaban abriendo y el Señor Jesús venía a su pueblo. Para mí era un suceso de ese momento. Suceso del momento le llamo yo. ¿Por qué el momento? Del momento en que todo está sucediendo. Maravilloso. Hay la diferencia. Porque alguna vez me lo han aplicado. Hermano Ramos, el Señor Jesús dijo que este evangelio tiene que ser predicado al mundo y entonces vendrá el fin. Yo les he dicho, ¿cuál evangelio? No, pues el evangelio de la gracia, no, Señor. El evangelio del reino, que es el evangelio que Juan predicaba, que Cristo predicaba, que los discípulos predicaban. Evangelio del reino. De tal manera que escuche las palabras del Señor Jesús. Y cuando fuere predicado este evangelio, agréguele, termínelo, este evangelio del reino. Y aquí hay una cuestión. ¿Por qué no el evangelio de la gracia? ¿Por qué el evangelio del reino? Porque precisamente venía el rey y iba a establecer el reino. Y la predicación era, viene a establecer, a restaurar el reino de David, el reino de Israel. Entonces, ¿qué predicación quiere el evangelio de la gracia? No. Fue muy claro. Cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué en todo el mundo? Por una razón preciosa. Porque el mundo entero ahora es incrédulo a la fe de Cristo. Y ahora es llevado a creer en la fe del reino. Que se predique ese evangelio del reino, de la restauración del reino de David, que el Mesías viene, que el Rey ya viene. Predíquese en toda la tierra. De tal manera que no es razonable. Yo no sé si sea razonable para algunos de ustedes. Plenitud de los gentiles, tiempo de los gentiles. ¿Y qué es el...? No, pero ¿qué es el tiempo de los gentiles? Lo voy a explicar después, en la otra ocasión.
pero es distinto. No es lo mismo de lo que he explicado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Padre eterno, qué felicidad tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos que han escuchado esta enseñanza. Llénanos de ti, Señor. Por Cristo Jesús, que suceda así. Amén. Que el Señor les bendiga. Thank you.